Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su podcast Sin Barreras, Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras hacia el conocimiento. Porque la información no es un privilegio, es un derecho. Asimismo es, yo soy su amiga Clara Elena Cruz Marte. Segundo Marte, un amigo. Y en el día de hoy tenemos un enorme privilegio porque tenemos con nosotros a la doctora Natalia Faña Aybar, que es hija de una amiga entrañable. Sí. Sí lo es, una querida amiga nuestra a la que tenemos grandísimo afecto. Entonces ella nos ha regalado a nosotros y al mundo entero una hermosa y inteligentísima, brillante y brillante médico, doctora Natalia. Así mismo es, y nos estamos refiriendo a nuestra queridísima gran amiga Onelia Aybar, viuda de Faña. Sí. Gracias, Onelia, desde aquí le mandamos un grandísimo abrazo y gracias por darle al mundo a una doctora tan maravillosa como a su hija Natalia. Bienvenida, doctora. Gracias Clara, gracias Segundo por esas palabras tan bonitas que nos han expresado, pero es un honor para mí estar aquí, pudiendo acercar un poquito más a la información sobre el cáncer. Muchísimas gracias. Hoy queremos hablar de cáncer sin miedo, porque es una palabra que solo oírla trae pesadumbre. Entonces, cuando las palabras se dicen por debajo de la mesa, por detrás de la puerta, en voz baja, lo que traen es lo que generan es muchos mitos, muchas falsas creencias. Entonces, amigas, amigos, lo que queremos es que la doctora Natalia Faña Aybar nos aclare el panorama acerca del cáncer, que lo hablemos sin miedo y sin tapujo, con el objetivo de que aprendamos todos. ¿Qué les parece? Sí, me parece muy bien, ¿verdad? Porque, como tú dices, son mitos que generan miedo. Porque es que, doctora, hay diagnósticos que me parece que les llaman catastróficos, que para comunicarlo al paciente parece que hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad que sí? Sí, claro. O sea, lo primero es que el paciente, sea cual sea la patología o la enfermedad que tiene, el padecimiento, siempre hay que hablarle con la verdad, sin ocultar informaciones. Pero hablar la verdad o explicar no quiere decir que haya que ser duro con el paciente al transmitir las informaciones, que haya que ser cruel. Siempre hay que hablar, dedicar tiempo primero al paciente, porque ese es su espacio, su momento para usted poder explicarle con claridad su enfermedad, su plan de tratamiento tal vez, o su pronóstico, siempre dándole espacio también al paciente para que aclare todas sus dudas, haga las preguntas que tenga, al igual que a los familiares. Pero siempre hay que hablar al paciente, darle toda la información en relación a su enfermedad, pero con todo el tacto y de la mejor manera posible, porque no hay que ser... Gracias. ¿Y qué es cáncer? ¿Qué es eso? ¿De dónde se origina? ¿Por qué nos da cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad o un conjunto de enfermedades, porque existen, a nivel de patología, existen cerca de 100 tipos diferentes de cáncer, pero al final de cuentas es una enfermedad donde hay un crecimiento anormal de las células de nuestro organismo. Es decir, recordemos que estamos compuestos por células, por un material genético que se llama ADN, entonces se produce en ocasiones una mutación o un daño a ese material genético que nos compone, y entonces eso es el cáncer. O sea, hay un daño a estas células, comienzan a crecer de manera descontrolada, sin freno, y comienzan a diseminarse esas células malignas a diferentes partes del organismo, y eso es básicamente la definición de cáncer. Yo preguntaba a algunas personas cerca, por ahí por mi casa, sí. ¿Para ti qué es el cáncer? Una forma como de ir preparando un poquito esta conversación. Una persona me dijo, bueno, una enfermedad complicada, difícil, porque se pasa o se reproduce en diferentes partes del cuerpo. Otra persona me dijo, bueno, un cáncer es como algo así como un tumor que puede estar en la cabeza o en los pechos o en el estómago, en fin. Pero siempre como tiene esa carga negativa como de... Sí, claro. Usted decía ahorita, doctora, que es un daño de nuestras células, de nuestro ADN. Sí, o sea, estamos compuestos por material genético, o sea, eso está compuesto el ser humano, un ADN, y cuando hay, la célula debe
tiene un proceso normal, ¿verdad? Todas las células de nuestro organismo, que ese proceso finaliza en lo que se llama apoptosis, o esa célula debe morir, de manera natural debe morir. Entonces, cuando hay alguna condición o algún factor que altera ese orden y esa célula entonces no muere como debería morir, entonces comienza a crecer, como decía en otro momento, de manera descontrolada, y eso es el cáncer. Entonces, mi pregunta es, partiendo de ahí, esos factores que dañan las células que tenemos, ¿por qué en algunas personas dañan más que otras? Porque, por ejemplo, vivimos en el Caribe, en el trópico, todos tomamos muchísimo sol, cogemos sol porque no hay de otra, pero hay gente que le da cáncer de piel y a la mayoría de nosotros no, pero hay gente que le da cáncer de piel. Entonces, uno de los mitos, por ejemplo, vamos a derribar mitos aquí, que hay gente que come muchísimo azúcar y bebe muchísima Coca-Cola y no le da cáncer. Y se dice que el que bebe azúcar, que el que come azúcar, perdón, bebe leche de vaca, que más come carnes rojas, que le da cáncer. Entonces, ¿por qué algunos toman leche, comen carne roja, comen azúcar y no se le dañan esas células? Sí, porque eso depende también, cada organismo es diferente, tenemos una predisposición genética que puede manejar nuestra información, digamos, celular de manera diferente. Pero también quería aclarar algo en relación a lo que mencionaste, Clara, en relación a los factores. Mencionaste el azúcar, la carne roja, ¿verdad? El sol. En relación a la carne roja, sí es verdad que está, o sea, establecido ya por los estudios que es considerado sustancias carcinógenas, es decir, una sustancia que potencialmente puede producir un cáncer. Ajá. En una proporción pequeña, pero sí puede producir cáncer. Por ejemplo, dígase las carnes rojas, ¿verdad? Como llamamos la de res, y las carnes ahumadas y los procesados, o sea, las carnes procesadas, embutidos, etcétera. Ajá. Pero eso sí está comprobado de que en un porcentaje pudiera producir cáncer. Pero en el caso del azúcar, como mencionaste, ese es uno de los mitos. La gente cree el azúcar, porque la célula se alimenta de azúcar. Eso es lo que yo oigo siempre. Eso produce cáncer, pero eso no es completamente así. No está comprobado. Es decir, directamente el consumo de nosotros, si consumimos azúcar en cualquiera de sus formas, no quiere decir que aumentamos nuestro riesgo de tener cáncer. No, eso sí es un mito. Eso no está comprobado por ningún estudio clínico. Ahora bien, que sí puede pasar que el consumo excesivo de azúcar sí, pues puede degenerarte sí en otras patologías, ¿tú me entiendes? De diabetes y eso, pero comprobado por estudios clínicos, no. O sea, el consumo de azúcar no produce cáncer. ¿Y el de las carnes y los ahumados sí. ¿Y el sol? Sí, el sol sí. El sol sí, la exposición al sol puede producir cáncer de piel. En cáncer de piel hay dos tipos, o sea, cáncer tipo melanoma y no melanoma, que son una variedad del vaso celular, etcétera. Pero sí la exposición al sol puede producir cáncer de piel. El otro día veía, hace como 3 o 4 días, una información de que creo que en Australia parece que hay unas demandas legales porque se anunciaban unos protectores solares que realmente no protegían como decían que iban a proteger. Sí. Y hablemos de señales, doctora. ¿Cómo uno se da cuenta? Yo tengo un bebé, un niño pequeño. ¿Qué señales yo puedo observar de que hay alguna anormalidad, algunos síntomas que me dicen, lleva a ese bebé, ese niño al médico, porque hay sospechas de cáncer? Exacto. Y en un adulto también. Que el de mama ya hay tantas campañas que ya nos lo aprendimos, gracias a Dios. Sí, exacto. Por ejemplo, en el cáncer infantil hay algunas señales. Por ejemplo, si usted ve que ese niño o esa niña está presentando una fiebre por más de 7 a 10 días, pero es una fiebre que no cede, que no se ha encontrado un foco infeccioso, es decir, que no se ha demostrado que sea por alguna infección, que no mejora, eso es una alarma para llevar a ese niño a un pediatra. Igual, un niño que se queja de dolores en las articulaciones o en las piernitas, en los brazos, sin que ese niño se haya dado un golpe o se haya caído,
eso es otra señal de alarma. Igual ese niño que comienza a presentar moretones en la piel sin que haya recibido o se haya dado algún tipo de golpe, eso también es otra señal de alarma para llevarlo a su pediatra. Excelente. Igual si presenta bolitas, por decirlo así, o bultos, tanto en el cuello como en algunas extremidades, en las extremidades, también es motivo para acudir a una evaluación. Al igual que si usted nota que es un niño que no está comiendo, sabemos que los niños por temporada es normal que pierdan un poco el apetito, pero si ves que es un niño que no se está alimentando bien, que se ve pálido, que posiblemente hasta ha perdido peso, eso también son otras señales para acudir a evaluación. En el caso de los adultos, como yo siempre digo, cada quien conoce su organismo y conoce su cuerpo, y usted sabe o puede identificar cuando algo no es normal o algo es nuevo. Entonces, una de las principales señales es la pérdida de peso. Personas que comienzan a rebajar, a perder 5, 10 libras o más de ahí generalmente, sin usted estar haciendo una dieta, sin usted estar realizando alguna actividad física tal vez que pudiera ser la causante, sin que haya ninguna causa aparente, eso es una alarma para acudir a evaluarse. Igual si un paciente, una persona, si no es un paciente, si una persona comienza a presentar cambios en su forma de evacuar, es decir, que usted, ¿verdad?, es normal, su normalidad es X, es esta, pero usted de un momento a otro, de un tiempo acá, nota que está presentando diarrea con mucha frecuencia o que comienza a presentar estreñimiento, eso también es una señal, es de alarma. Y también hay otra pregunta que va después de esta, que hablamos de síntomas, ¿verdad? Sí. De señales. Sí. Pero también hemos escuchado que hay cánceres que no dan ninguna señal. Ajá, Así es. silenciosos, que se descubren como al final, ya cuando hay como poco que hacer clínicamente hablando. Así es. No todos los tipos de cáncer dan una señal temprana. Es el caso, por ejemplo, del cáncer de páncreas, que generalmente cuando viene a dar síntomas es porque el paciente está en una enfermedad avanzada, no da ninguna señal. Pero de manera general sí, pues el paciente debe vigilar esas cosas que hemos mencionado. También si usted ve que tiene una gripe que no se la ha quitado y tiene semanas, un mes con una gripe que no se le quita una tos, por ejemplo. Hay otra que es muy frecuente, que usted ve que personas tienen anemia, que yo tengo una anemia, que siempre me sale un poquito de anemia, doctora, me sale un poquito de anemia, no, pero no me ha dicho que eso no es nada. Eso hay que investigarlo, sobre todo en hombres y en mujeres postmenopáusicas, es decir, señoras que ya no menstruen, no tienen por qué tener anemia, al igual que los hombres. Entonces, anemia en un hombre o una mujer posmenopáusica es una señal de alarma, de investigar qué está pasando también. No automedicarse, empezar a consumir complejo B y ácido fólico, mejor consultar. Claro, nunca va a ser recomendable, ningún médico va a recomendar que usted se automedique, ningún suplemento ni nada, porque cada organismo tiene sus requerimientos y el médico que va a determinar pues qué usted lleva y qué hay que hacerle. Y hablando de medicación, amigos, amigas, segundo, doctora Natalia Faña, anteriormente yo tuve una hija que falleció por cáncer y los medicamentos eran sumamente agresivos. De hecho, uno llega a pensar que el medicamento es peor que la enfermedad. Como ha evolucionado la medicina, ¿ese tipo de medicamentos sigue siendo tan agresivos o ya son como más nobles? Sí, hay ahora en la universidad de medicamentos y el panorama, digamos que ha cambiado un poquito. Yo estuve creo que fue en julio, en un evento y pusieron una frase, ahora mismo no me acuerdo, el autor, pero a mí me gustó mucho porque decía, tenle miedo a la enfermedad y no al tratamiento. Muchas veces en el cáncer, el paciente asocia el cáncer como algo malo, que lo es verdad, no vamos a decir que no, lo asocia con muerte, lo asocia, como tú bien dijiste, a que el tratamiento es peor que la enfermedad y no es así. Todos los tratamientos son, se le dan, a los pacientes se le ofrecen porque ya han sido probados con estudios y se ha demostrado que tiene una eficacia, que va a tener un resultado positivo en el paciente. Es verdad que hay medicamentos que sí pudieran tener efectos adversos un poquito indeseados, eso es verdad,
pero al final, a la hora del tratamiento a un paciente, eso depende de muchísimos factores. Lo primero que hay que ver es, primero, el diagnóstico y la etapa clínica en que está ese paciente. De la etapa clínica va a depender cuál es el tratamiento que lleva o en qué orden va a recibir esos tratamientos. Y también se evalúan una serie de cosas como previamente, como la parte de esfera, función renal, función cardíaca y estado general del paciente, que es lo que va a permitir al médico saber si ese paciente puede o no llevar tratamiento, porque al final el tratamiento se da con objetivo, ¿verdad? Entonces, que el objetivo es lograr algo positivo, una mejoría en el paciente, una cura, una mejoría en lo que corresponde en ese caso, y siempre se evalúa previamente y se decide, ¿se puede o no se puede? ¿Se beneficia o no se beneficia del tratamiento? Pero al final los medicamentos son seguros, como digo, hay una diversidad de tratamientos, pensamos que todo es quimioterapia, pero aparte de los citotóxicos, que es la quimioterapia, hay una diversidad de tratamientos según el tipo de cáncer, que incluye inmunoterapia, incluye terapia hormonal, incluye también terapias dirigidas contra alteraciones genéticas o mutaciones y alteraciones moleculares específicas. Es decir, hay una diversidad de tratamientos, tienen su margen de seguridad. ¿Es un mito o es una realidad que el medicamento contra el cáncer también mata las células que deben estar, las células buenas? Sí, eso no es mito, es verdad. Porque, ¿qué es lo que hace un medicamento citotóxico contra el cáncer? Que cuando una vez se introduce, o sea, por eso se llaman tratamientos sistémicos, cuando entra a tu organismo, ya sea por la vía sanguínea, si es endovenoso, si es subcutáneo, si es oral, vía oral, por la vía que sea, va dirigido a todas tus células, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente, por el mecanismo de acción del medicamento, él va a actuar directamente eliminando las células del cáncer, pero también hay células que se pueden eliminar, son aquellas que digamos que son un poquito más débiles y por eso los pacientes tienen esa serie de efectos secundarios, entre que la alopecia, que se le cayó el cabello, que si tienen náuseas, que si tienen alteraciones en la piel. Todos los efectos adversos se deben porque efectivamente pues afectan también, se van células que están sanas. Correcto. Esto hablando de medicación específica para el cáncer, pero también se me ocurre preguntarle, el oncólogo trata un poquito la psicología del paciente, como decíamos al inicio, de que eres muy cuidadosa, ¿verdad? O sea, muy respetuosa para decir el diagnóstico, pero se me ocurre que algunas veces el paciente de cáncer probablemente se deprima. Sí. Entonces estuve viendo que hay unos antidepresivos. ¿El oncólogo administra también antidepresivos? No, porque ya el manejo con antidepresivos se lo maneja el psiquiatra. Pero sí el tratamiento del paciente con cáncer es un manejo multidisciplinario, es decir, el oncólogo clínico, que es lo que somos nosotros, pues obviamente ve al paciente desde el inicio y lo sigue a lo largo de todo su proceso, pero eso es un círculo que maneja al paciente, que incluye al oncólogo médico, al cirujano oncólogo, al ginecólogo si aplica, si es una patología ginecológica, incluye también al psico-oncólogo, que es fundamental el acompañamiento con psicología, incluye también la parte nutricional y en algunos casos cuando corresponde por la parte de asesoría genética. Es decir, que el paciente debe ser manejado por un equipo multidisciplinario para que se obtengan los mejores resultados. ¿Y existen esos equipos donde se atienden pacientes de cáncer? ¿Existen esos equipos? Claro, ¿Están conformados? Claro, o sea, sí, en los institutos, los dos institutos aquí de oncología, sabemos que tenemos 2, y también en la diversidad de centros donde hay privados, pues generalmente son centros oncológicos. No es que usted va a encontrar a un médico aislado, por ejemplo, en un centro médico X, sino que si se fijan son o los hospitales oncológicos de cáncer o centros oncológicos privados que haya, y por lo tanto ahí está el equipo que debe manejar el paciente. Está el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, el nutriólogo, etcétera. Y todos los, digamos que especialistas agregados que pudieran, según el tipo de cáncer, participar, como el urólogo, el otorrino, o sea, eso va a depender ya de la localización del cáncer. Bien, también nosotros escuchamos de, por ejemplo, expresiones como, ay, tienes un lunar o una verruguita, cuidado,
que pudiera ser cáncer. Sí. ¿Qué de verdad pudiera tener eso? Sí, pues sí, es verdad, pero hay que, como yo siempre digo, observar. Usted nota que a usted le ha salido un lunar, una verruguita nueva que antes no estaba, pues eso es motivo para evaluarse. Usted tiene un lunar que ha cambiado de tamaño, por ejemplo, ha aumentado su tamaño o le ha cambiado de color o ha cambiado su textura, puede estar un poquito como más en relieve, sobresalir un poquito más. Ahí ha habido un cambio en ese lugar que estaba ahí, entonces eso debe llamar la atención y debe invitarlo a que vaya a evaluarse, porque no todas las lesiones obviamente van a ser malignas, todos tenemos muchas lesiones en piel y no son malignas, simplemente es vigilar cambios. Y no sé si tú Clara, que eres mayorcita. Que es mayor que tú, sí. Se no nota. sé si recuerdas que antes veíamos unos videos de esos que venían en blanco y negro, Ajá. de que en alguna época las mujeres a ellas les gustaba pintarse un lunarcito ahí, Sí, porque como- las hacía más atractivas. Porque también eso me hace pensar que algunas veces hay verrugas como que si tuvieran, es decir, hay muchas mujeres que tienen ese lunarcito ahí. Y también hay muchos hombres que tienen una verruguita ahí en la frente. Es como a las verrugas y a los lunares tienen espacios preferidos en el cuerpo. No, pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo. En general, por ejemplo, en el cáncer de piel, en el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, sí tiene preferencia porque ese lunar marrón oscuro sale en la planta del pie, generalmente. Pero no es que es estrictamente así. O sea, puede aparecer una lesión en cualquier parte del cuerpo. Las terapias de sustitución hormonal, las que estamos ya mayorcitas, que necesitamos terapia de sustitución hormonal por un proceso quirúrgico Sí. que se adelantó la menopausia, cuando uno lee la literatura, uno casi ni quiere ponerse aquello porque dice que puede provocar Sí, cáncer. eso es un tema de mucho debate. Ahora se están utilizando menos, los ginecólogos están creo que un poquito más conscientes, pero antes a toda paciente, como tú bien dices, posmenopáusica, le ponían una terapia de reemplazo hormonal para manejar síntomas. Pero sí se ha visto que no hay una relación comprobada al 100%, pero sí hay estudios clínicos que vinculan la utilización de esta terapia de sustitución hormonal con la aparición de cáncer ginecológico, sobre todo, y de mama. También el uso de anticonceptivos orales, también lo han, en algunos estudios, pues lo han vinculado a que aumenta el riesgo. No es que va a dar cáncer per se al paciente, Sí. per se, pero sí puede aumentar el riesgo. Ok, wow. Y hablando de eso de ginecología, recordé este temido virus del papiloma humano. Sí. ¿Qué tanto? Y el otro, el del estómago, ¿cómo se llama? El Helicobacter pylori pylori. es una bacteria, sí. Esos son factores, las infecciones, tanto virales como bacterianas, son factores que se relacionan o que aumentan el riesgo de la aparición de algunos tipos de cáncer. En el caso del VPH, que es el virus del papiloma humano, sí comprobado que más del 90% de los cánceres de cuello uterino o cervix, que es lo mismo, son causados por este virus. Por eso es que el cáncer de cervix es tal vez el único cáncer que es curable completamente, pero sobre todo que es prevenible. Y lamentablemente esa no tenemos esa situación, a lo mejor por diversas razones, porque simplemente la paciente o la mujer realizándose su evaluación ginecológica anual, Papa Nicolau, etcétera, se puede el ginecólogo detectar la presencia del virus del papiloma humano. Esto se trata y ahí automáticamente se eliminó, se trató ese VPH, pues le estamos a esa mujer quitando el riesgo de que en un futuro vaya a ser un cáncer de cuello uterino. Es decir, que si esto se hiciera de esta manera, tendríamos menos casos de cáncer de cuello uterino, porque es un cáncer completamente prevenible. Sí, virus del papiloma humano se asocia con cáncer, pero esta palabra virus está dentro de la definición de cáncer. No. Son factores externos, un factor que puede llevarme a cáncer, una causa. Como le decía, de cáncer de cervix o cuello uterino, pero también el papiloma humano puede relacionarse con la aparición de otros cánceres ginecológicos, como también el cáncer de vulva, también el cáncer de canal anal, cánceres en cavidad oral, inclusive, se relacionan con la aparición de este virus. De manera que, o sea, es importantísimo que se entienda
el por qué los pacientes, primero deben vacunarse, niños y niñas, contra el virus del papiloma humano, para que... ¿A partir de qué edad? A partir de los 9 años. Okay. Niños y niñas. Niños y niñas. Porque el virus del papiloma humano puede provocar cánceres que pudieran ser evitables. Simplemente con usted no adquirir ese ¿Una VIH. dosis única? No, son dos. O sea, pero a partir de los 9 años. La primera a los 9 y la segunda dosis. La primera a los 9 y la otra se pone a los 6 meses. Okay. Pero se puede poner a partir de los 9 años. Se habla que entre los 9 y los 15 años, pero no quiere decir que después de los 15 años pues la persona no se pueda vacunar. Pero lo ideal es que sea entre los 9 y los 15 años. Yo creo que deberíamos utilizar este medio, doctora, para hacer un llamado a toda la población en general y Sí. al Sistema Nacional de Salud, ¿cómo se llama? Al Sistema Nacional de Salud, a la vacunación de toda la población. Sí, se hacen campañas, pero yo creo que a veces no tiene el alcance suficiente todavía, pero sí Si se es adulto, ¿es igual de eficaz o ya no? Sí. Se habla de que reduce un poco la eficacia, pero igual quien no se vacunó entre los 9 y los 15 se puede vacunar. De adulto no hay ningún problema. Y evitamos, aparte del cáncer de cuello uterino, los otros tipos de cáncer que se relacionan con ese virus, como mencioné, canal anal, vulva, cavidad oral. No, pues a vacunarnos todos. Es lo mismo que con el tema de la hepatitis. Por ejemplo, toda persona debe tener completos sus esquemas para la hepatitis de vacunación, porque el virus de la hepatitis puede llevar al paciente a un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma. También. Pero hay varios tipos de hepatitis, A, B, C, no me lo sé, pero todos los tipos. La B, principalmente. A y B, que son las que tienen la vacunación. Pero la vacunación a niñas, hemos escuchado algunas personas que se han preocupado mucho porque entonces pareciera que estamos invitando a las niñas a que se inicien. No, nada que ver. Es cuestión, ya eso sería a lo mejor percepción de individual, pero las vacunas están hechas con un objetivo. Siempre va a ser para proteger a la población de una enfermedad. Aquí las vacunas son seguras y de esa manera no se está incitando a nada, sino protegiendo para que en un futuro esas niñas, pues digamos que estén cuidadas de no adquirir un virus del papiloma humano. Y los niños también, niñas y niños, porque para ambos. Y se supone que hay un esquema de vacunación. Yo recuerdo que yo todavía tengo una tarjetita de vacunación que quien vacuna va señalando las dosis que uno tiene y las que le faltan. O sea, eso es parte del esquema de vacunación. Y sigamos hablando de prevención. Por ejemplo, los hombres. Yo sé que para las mujeres se ha desarrollado una campaña exitosísima en donde ya yo creo que todo el mundo tiene incorporado que debe palparse y avisar si tiene un bulto, etcétera. Y para los hombres, aunque he visto vallas en las calles para que los hombres asistan al médico, pero yo no sé qué tan eficaz ha sido eso. ¿Cómo un hombre puede prevenir un cáncer de próstata? No se previene, porque eso es lo que hay que destacar. La mayoría de los cánceres, lo que se puede hacer es diagnosticarlo a tiempo, diagnosticarlo temprano para que ese cáncer se pueda curar. Cáncer que se diagnostique en una etapa temprana, más del 90% de los casos se va a curar. Si lo diagnosticamos en una etapa más tardía, pues esas posibilidades se reducen un poco. Y hay algunos tipos de cáncer, la mayoría, que no tenemos elementos directos para prevenirlo, pero sí podemos tomar medidas pues para disminuir nuestro riesgo de tener cáncer y tomar medidas para diagnosticarlo a tiempo. En el caso de los hombres, ¿qué es lo que se ha establecido? Por ejemplo, para el cáncer de próstata, que es el tipo de cáncer más común en los hombres, a partir de los 40 años, porque sabemos que la edad ya es un factor de riesgo. Entonces, como ya es sabido o visto de que el cáncer de próstata aparece en hombres a partir de esa edad, pues entonces, o a partir de los 50 años principalmente, a partir de los 40 se le realiza el antígeno, el PSA, es una prueba en sangre que se le hace al paciente para detectar o para, digamos que para que sirva de alerta de que puede haber algo. Aparte del marcador, que es el PSA, pues el paciente debe acompañarse de una evaluación por el urólogo, que es el médico de los hombres, una evaluación, un examen físico para detectar cualquier cosa. Pero al final, como te decía, la mayoría de los cánceres no hay una medida, es decir, yo voy a hacer esto para que no me dé cáncer.
En el cáncer de cervix sí, porque ya lo mencionamos con el tema del tratamiento del VPH o evitar el VPH con la vacunación. Pero en los demás sí podemos tomar medidas para disminuir nuestros riesgos. ¿Cuáles son? Pues medidas, digamos que pueden sonar a lo mejor un poquito generales, pero que son las que corresponden. No fumar, si hay una sustancia que también, un carcinógeno que está demostrado por estudios de que sí incide en la aparición de cáncer, pues es el tabaco en cualquiera de sus formas, ya sea tabaco, cigarrillo, tabaco como usan los deportistas que se lo colocan en la boca. El vape también. Sí, hay mucha controversia, pero sí, porque contiene sustancias, no siempre lo que le introducen es inocuo, a veces tienen sustancias pues sí que son carcinógenas, que hacen el mismo papel que la nicotina y todas las demás sustancias y sí incide. Entonces, primero, no fumar. Segundo, tener algún tipo de actividad física y evitar la obesidad. Porque cuando tenemos sobrepeso en nuestro organismo, hay un proceso fisiológico que se produce en nuestro organismo que van cambiando el tejido, se produce algo que se llama en medicina que como una inflamación crónica, y esa inflamación crónica luego puede producir daños en ese ADN, como decíamos al principio, que esa es la base de todo el cáncer. Si se produce un daño en el ADN, por la razón que sea, eso puede producir un cáncer. Y en la obesidad y el sobrepeso pasa eso. La inflamación crónica me va produciendo un daño en ese tejido, una alteración molecular en el ADN que me puede generar un cáncer. ¿Todas las inflamaciones crónicas o solo las que provoca la obesidad? La obesidad es una inflamación crónica por el aumento del tejido adiposo en nuestro organismo. Esa. Porque ahora también hay como un boom de inflamaciones crónicas, de enfermedades autoinmunes que normalmente las provoca. No. Ya las enfermedades autoinmunes funcionan de otra manera. Y también recordé una palabra que me aprendí hace mucho tiempo, que son los famosos radicales libres, que inciden de algún modo, ¿verdad? En el daño a esa estructura celular, a la célula, al ADN celular. Todos esos factores externos, de una manera u otra, se ha demostrado que producen cambios en nuestro material genético. Cigarrillo, consumo de alcohol. Antes se decía que se podían tomar, estaba establecido X cantidad, mililitros para mujer. Exacto. Ya se ha visto que cualquier cantidad de alcohol es un factor de riesgo. Igual que el cigarrillo, igual que la obesidad, igual que llevar una vida sedentaria. También, igual que el consumo como mencionamos al inicio, de las carnes procesadas, ahumadas y la carne de res, todos esos factores inciden. Aumentan nuestros riesgos. No quiere decir, eso es lo que hay que aclarar de un factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier condición X, que esas que ya hemos mencionado, que nos pone en riesgo de desarrollar una enfermedad, en este caso el cáncer. No quiere decir que eso me va a dar un cáncer, porque a lo mejor tú vas a decir, bueno, pero hay gente que tiene 60 años fumando y nunca le ha dado cáncer, y lo sabemos. Pero sí es demostrado que sí incide, que aumenta nuestros riesgos. Si usted no lo hace, pues usted está disminuyendo la posibilidad de que le dé ese cáncer. Y también las posibilidades hereditarias también. Ajá, eso es otro punto. No, exacto. La mayoría de los cánceres, contrario a lo que mucha gente cree, las causas son es de origen esporádico. Causas o factores como los que ya mencionamos lo van a producir. Solamente un 5 o un 10% de los casos de cáncer tienen que ver con la parte hereditaria, la parte genética. Y no quiere decir tampoco, en ese sentido de la parte hereditaria, que si mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. No, eso hay que aclararlo. Sino que si usted tiene una alteración genética en su familia, que se relaciona a mutaciones, por ejemplo, de unos genes específicos que se buscan, se realiza esa prueba, pues si hay varias personas en esa familia con cáncer, puede ser que en esa familia esté esa alteración genética. Pero si usted, por ejemplo, tiene ese daño, esa mutación en su organismo, no quiere decir que usted va a tener cáncer necesariamente, sino que usted tiene aumentado el riesgo, la posibilidad de tener cáncer. Pero vuelvo y le digo, lo que se relacionan con factores heredofamiliares o genéticos solamente son 5 o 10%. La mayoría son por factores externos. Porque esa duda tenía yo desde siempre. Sí. Cuando no hay
factores genéticos ni por la línea paterna ni por la línea materna y nace un bebé con cáncer que lo trajo. Digo, yo tampoco sé si hay esa posibilidad de que el bebé lo traiga o lo desarrolla, aunque sea en sus primeros meses de vida. ¿De dónde salió si no tiene genes? Sí, pero son ya alteraciones que el bebé o el niño, el bebé, vivió con ellas por daños ya inherentes en su organismo. Pero, bueno, le digo, porque fíjate como tú dijiste que es un bebé que no tiene ningún familiar, ninguna línea familiar con antecedente de cáncer. Eso es lo que sucede. Esos son los casos mínimos. La mayoría son todos por factores externos. Wow. Que no tiene que ver con la historia familiar de cáncer. No sé ustedes, pero a mí me parece que ya pasamos el tiempo hace de esta rato conversación. Que yo quiero decir que el segundo está casi sacándonos de aquí, pero lo que pasa es que hay algo que no quiero que terminemos sin que la doctora Faña nos comente. Y es un mito muy extendido. Cuando un hombre tiene un cáncer de próstata, o bueno, la sospecha, no un cáncer, o una mujer tiene sospecha de cáncer de mama, un bulto en el cuerpo. Y los amigos le dicen a uno, no, mira, ni loca, no te dejes hacer una biopsia porque se te riega. ¿Qué es cierto en eso, doctora? Bueno, ahí tiene su parte de verdad, pero lo primero es decir que si no se hace una biopsia, no hay manera de que tengamos un diagnóstico de cáncer. Usted puede sospecharlo o por la clínica, por las señales que tiene el paciente, los síntomas o las evidencias por imágenes que usted tenga de una lesión, usted sabe, sí, esto es tal cosa. Pero si no hay una biopsia, que es que a usted le quitaron un poquito de ese tejido y por el patólogo dijo, tenemos este diagnóstico, no hay manera ni de tratarlo, ni nadie puede asegurar 100% que tiene eso, lamentablemente. La biopsia es el método diagnóstico para un cáncer. Pero sí tiene parte de cierta información, no es que se riega, sino que cuando usted hace una biopsia, usted está introduciendo una aguja o algo, le está produciendo una injuria al paciente, un daño en ese tejido, introdujo la aguja, por ejemplo, para hacer la biopsia, y en esa zona a donde se introdujo, sí las células pueden, o sea, que lo voy a hacer en un término llano, pero digamos que se pueden a lo mejor poner un poquito a lo loco, ¿verdad? Por decirlo así, en la zona donde se tomó, donde se hizo la injuria, el daño. Pero eso no quiere decir que la toma de la biopsia va a hacer que a usted la enfermedad se le disemine, se le vaya a distancia, vaya a ser una metástasis, se le vaya a otro sitio, le vaya a crecer. Ya la lesión está ahí. Dice que lo mató la biopsia. No, la biopsia es lo que le va a decir lo que tiene y lo que va a permitir que su médico pueda tratarlo, porque todos los tumores se tratan de manera diferente. Inclusive usted puede tener un cáncer de mama y no todo cáncer de mama ni es igual al otro, porque eso depende de una serie de características, depende de la etapa clínica, del tipo de tumor, aunque sea de mama, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, y los tratamientos van a ser diferentes. Entonces, lo único que va a permitir darle el tratamiento acertado al paciente, adecuado, para su beneficio, va a ser la biopsia, que es la que va a dar el diagnóstico. Sí es verdad que en la zona circundante puede aumentar un poquito la lesión, pero ya esa lesión estaba ahí como quiera, no quiere decir que se le va a empeorar la enfermedad, por decirlo así. Entonces, este programa llega a muchas personas a las que tradicionalmente este tipo de información tan valiosa no suele llegar porque no es accesible. Entonces, vamos a hacer, como dicen las personas sordas, vamos a hacer un resumen. Factores de riesgo que hacen que una persona pueda tener ese cambio celular que lo pueda llevar a cáncer. Obesidad, ahí vamos a decirlo entre los tres, obesidad. Fumar, cigarrillo, el alcohol, no hacer ejercicio, una vida sedentaria. También. A veces el no tratamiento a tiempo de algunas infecciones, como la hepatitis, el virus del papiloma humano, bacterias como el Helicobacter pylori, que aparece mucho en los pacientes con gastritis. Todo eso se debe tratar porque puede llevar a cáncer de estómago, de hígado, etc. He oído que el estrés también, el estrés. Se habla mucho del estrés como un factor que influye en el cáncer. Pero igual no es nada, son hipótesis, planteamientos que se han hecho, pero no es nada comprobado. La importancia de vacunarse a tiempo, de llevar el esquema que ya está preestablecido. ¿Qué otra idea fuerza que ha quedado sobre la mesa en el día de hoy? Bueno, déjese hacer su biopsia si le toca y déjese medicar si le toca, porque me encantó la frase que usted trajo de su congreso, que yo era una de las que decía, no, si me toca, Dios me libre, yo mejor me muero así porque es el medicamento el que mata. Yo pensaba Tenle eso. miedo a la enfermedad y no a los tratamientos. Los tratamientos están hechos
de forma aprobada para ayudar al paciente. Yo era una de las que decía que el medicamento mata. Sí. Bueno, pues entonces nosotros estamos agradeciendo de una manera muy, muy, muy sincera a la doctora Natalia Faña Sí, Aybar, que es, yo no sé si lo dijimos al principio, yo lo olvidé, que es oncóloga clínica internista, esa es su especialidad. Oncóloga clínica internista. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, esta conversación me parece que ha sido muy, 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 ¿verdad? Importante para todos nosotros, para todos los que nos ven. Y sería bueno, segundo, disculpa, antes de que finalices, que la doctora socialice, por favor, sus redes sociales, donde la pueden contactar. Bueno, me pueden buscar por las redes, por Instagram como DRA, como de doctora, drafana.oncología. Y estamos a la orden, tanto en Rodi, en GhostCare y en el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter. Excelente. No se pierda esta doctora, que aparte de que es sumamente joven y hermosa, es un talento nacional. Así mismo es. Y como también lo son nuestros amigos de Access Team RD, que hacen accesible este contenido y a quienes les estamos muy agradecidos también. Ellos pueden ser contactados en el número 849-815-4425. Y en todas las plataformas con @AccessTeamRD. Muchas gracias. Hasta la próxima.